En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh corazón de amor, en ti pongo toda mi confianza, pues todo lo temo de mi fragilidad y todo lo espero de tu bondad. A tu corazón confío lo que hay en el mío. Míralo todo, después haz lo que tu corazón te diga. Deja obrar a tu corazón. Jesús mío, cuento contigo, me fío de ti, descanso en ti, estoy seguro en tu corazón. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, pues para este sexto primer viernes de mes he escogido el tema de la oración y el discernimiento, nuestra brújula de orientación, si os acordáis del mapa. Para los que queremos vivir la espiritualidad del corazón de Jesús, la oración viene a ser lo que es la savia para un árbol, es así de sencillo. Para que una persona pueda vivir su entrega al amor de Dios, tiene forzosamente que nutrirse de la oración, buscar en el encuentro con el corazón de Cristo esa vitalidad y dinamismo. Esto es lo que es la savia. De esos encuentros se desprende siempre un efecto, el deseo de conformar la vida a la voluntad de Dios. Para ello, debo aprender a discernir, es decir, a escoger aquello que me lleve al servicio que Dios me pide. Para San Ignacio, el principio y fundamento de la vida es este servicio y alabanza a Dios, porque es el fin para el que hemos sido creados. Y si es nuestro fin, es entonces nuestro bien mayor. No hemos sido hechos para servir a cualquier cosa o a cualquier persona, sino a nuestro Señor. Servir es reinar y nos hacemos siervos para hacernos reyes con Cristo Rey. Comienzo primero con la oración. Luego veremos el discernimiento. Ya sabéis que si hay una maestra de oración después de la Virgen María, esta es la primera, ¿no? La primera maestra, la Virgen. Pero si hay una después de ella, siempre será Santa Teresa, que es declarada doctora para enseñarnos su pedagogía. Es la lección de una vida, no es un método ni una técnica, sino que es su propia experiencia vivencial. Y normalmente pues aprendemos mucho más de lo que han vivido los santos que con muchas teorías teológicas que nos expliquen o que nos digan, ¿no? Teresa quiere contagiarnos de su mal, como así lo llama. Y me preguntaréis que qué mal es ese. Pues bien, se refiere a enfermar de Cristo, la cristopatía, hambre de Cristo, sed de Cristo, ansia de trascendencia. A ver si estamos todos malísimos. Todos los devotos del Sagrado Corazón de Jesús tenemos que tener una cristopatía de caballo. ¿Cuál ha de ser nuestra aspiración? Pues llegar nada menos que a la oración de Jesús. Como Él oró, es como debemos orar nosotros. Él se dirige a Dios como Padre, no como el trascendente en sentido etéreo. De ahí que la base de la oración cristiana sea esa referencia al Padre en el Hijo por el Espíritu. Esta experiencia de Jesús es envolvente y nos sumerge en los sentimientos de su corazón. Teresa, para explicar lo enfermas que están las almas que no hacen oración, pone la comparación del que tiene el cuerpo tullido, que aunque tenga pies y manos, no puede mandar sobre sus miembros. Pues bien, las almas acostumbradas a lo exterior, que no saben recogerse dentro de sí, están tullidas, sin poderse mover en la vida espiritual. Todas las formas de oración tienen este factor común, el recogimiento del corazón. Vamos a repasar primero esas formas de oración. Seguro que las conocéis todos. Una, la oración vocal. Acordaos que Jesús nos dio una oración vocal, que es el Padre Nuestro. Jesús rezaba al Padre con las oraciones litúrgicas de las sinagogas. Él recitaba los salmos. Cuando nosotros rezamos la liturgia de las horas, laudes o vísperas, estamos rezando con la misma oración vocal que rezaba Jesús. También
también con la que rezaban María y José. Esto es precioso, ¿no? Considerarlo. La oración vocal es, por tanto, oración externa, pero por ser externa no quiere decir que no nazca de forma interna, desde el corazón. La oración, para que sea escuchada, no va a depender de la cantidad de palabras que usemos, sino del fervor de nuestra alma. Esta es la clave. No se puede rezar de carrerilla, porque en la base de toda oración está, primero, el caer en la cuenta de quiénes somos nosotros. Segundo, con quién estamos hablando, es decir, a quién nos estamos dirigiendo, que es a Dios. Tercero, quién es Dios. Y cuarto, en pensar lo que le estamos diciendo. Dice Santa Teresa que a los que mucho mueven los labios sin hacer estas consideraciones, no lo llama ella oración. 2. La oración de meditación es sobre todo una búsqueda del porqué y el cómo de la vida cristiana. Teresa se sirve de los libros para coger una verdad, rumiarla, desmenuzarla y analizarla. En la meditación intervienen el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Y la movilización de todos estos elementos, como si los mezcláramos ahí en una batidora, te lleva a apoderarte de esa realidad considerada y a contrastar con la realidad de tu propia vida para dar una respuesta de conversión. Esto es la oración de meditación. Y tercera es la oración contemplativa, que es la más subida y perfecta. El Catecismo de la Iglesia Católica la define con palabras de Santa Teresa. No es otra cosa, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Se trata de una mirada de fe fijada en Jesús, la atención está puesta en Él, con olvido de sí mismo. O sea que nosotros entramos en la presencia de aquel que nos espera y en comunión con la Santísima Trinidad nos dejamos conformar a su imagen y semejanza, nos dejamos purificar y transformar. Santa Teresa, que siempre deseaba lo mejor para sus monjas, quería que todas ellas se pusieran a tiro para que el Señor se la pudiera regalar. Porque esta oración, la oración de contemplación, es una gracia que hay que recibir, nos tiene que ser dada. De nosotros solo depende el poner las disposiciones, poner de nuestro tiempo con una firme decisión de no dejarlo y siempre con la actitud de la pobreza y la humildad. Esto es ponerse a tiro. Bueno, pues vamos a adentrarnos en un pequeño recorrido por la vida de oración de Teresa, porque nos va a ayudar a vernos reflejados en muchas de las cosas que le sucedían, lo cual es muy consolador. Si le ha pasado a Santa Teresa, que no nos va a pasar a nosotros. Y me he servido de las aportaciones del padre Tomás Álvarez, carmelita, que es un gran conocedor de la santa. Bueno, pues en este camino suyo, que comienza cuando es pequeñaja, cuando tenía 6-7 años, ahí se estrena en la oración, sin saberlo, no solo de una forma fácil, sino espontánea, que la lleva a la contemplación y a la acción de apostolado. Dice ella: espantábamos mucho el decir que pena y gloria era para siempre en lo que leíamos. Se refiere al cielo y al infierno. Acaecíamos estar muchos ratos tratando esto y nos gustaba decir muchas veces para siempre, siempre, siempre. El pronunciar esto mucho rato era el Señor servido me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad. Bueno, pues esta es la contemplación de unos niños que entran en la verdad de lo caduco, de que todo pasa, menos la eternidad, e interiorizan esta verdad hasta el punto de llevarla a la vida, de salir a tierra de moros con el propósito de ser mártires. Quieren que les maten, les parece comprar muy barato el ir a gozar de Dios. Bueno, pues como veis, los niños son todo un potencial para la oración.
Lo que pasa es que luego nos perdemos. Luego Teresa, en plena adolescencia, pierde el hilo de todo esto, como le sucede a la mayoría en esas edades de la juventud, que se disipan en las cosas del mundo, y bueno, pues se pierden un poco, mucho o del todo, que se pierden del todo. Será más tarde ella, como religiosa fervorosa ya de novicia, cuando retome el deseo de orar, apoyada en la lectura de buenos libros, como nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando retomamos la vida de oración y empezamos a coger buenos libros. Bueno, pues al principio parece fácil, Teresa empieza animosa, pero luego se la hace costosísima la oración. Tanto es así que para entrar en el oratorio tiene que hacerse violencia. Su oración es a contrarreloj, contando los minutos para que acabase. Menudo combate. Esto lo sabemos, porque yo creo que muchos lo hemos experimentado y hay que sujetarse porque cualquier otra actividad nos resulta infinitamente más agradable. ¿Cuáles fueron las dificultades de Teresa? Que también pueden ser las nuestras. Primero, que no tuvo maestro de oración que la iniciase y la adoctrinase, alguien delante de ella con el camino recorrido. Dice Teresa que gran mal es un alma sola. Entonces es muy importante que os dejéis acompañar en la vida espiritual, en la vida de oración. Segundo, bueno, pues esta dificultad segunda es que si en la oración hay que hablar con Dios, algo tengo que decirle. Teresa, que era una conversadora estupenda en la vida social, cuando llega el momento del encuentro con quien más le interesa tener una palabra, pues no la tiene, se le han agotado, es que no le salen. Y esto os puede suceder. Si a esto se suma la imaginación, pues no te digo nada, porque no puedes concentrarte en un discurso y menos mantenerlo, porque te vienen 1000 cosas al pensamiento, hasta las lentejas que vas a poner de comida. Las distracciones siempre hay que combatirlas. Teresa afirma de forma rotunda que nada ahora quien está voluntariamente distraído. A veces se nos pasa el tiempo de oración luchando contra los pensamientos y podemos pensar, qué tiempo más poco aprovechado, ¿no? Esa es la sensación que tenemos. Pero no es verdad. Para Dios puede que este combate le haya agradado más y le haya dado más gloria que si hubiese tenido alta contemplación. Esa valoración se la tenemos que dejar a Dios. ¿Qué hará Teresa? Bueno, pues recurrirá a la oración de meditación para poderle decir cosas a Dios y tener alguna noticia de Él. Cree que su problema son las distracciones. Pero atención, porque la dificultad no es de cuestión psicológica, es de cuestión ética. Es decir, está en la vida que lleva. Teresa, que era una monja, pues tiene una vida incoherente con su vida religiosa y cuando quiere aprovechar en el campo espiritual no se da, porque está metida en el mundo. El problema es la distracción en la vida, la dispersión de su mente. Es imposible que concentre la persona para presentarse a Dios. Esta es la verdadera dificultad y es muchas veces la nuestra. Cae en la cuenta de que está practicando la oración como si fuera una práctica aislada, separada de la vida. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que se ora como se vive, porque se vive como se ora. No van separadas, no se os ocurra separarlas. La oración crece y se desarrolla en la vida. Si Teresa en la vida no tiene un plano de relaciones con Dios que sea normal, que vaya adelante, será imposible improvisar la oración. Es que no puede fluir la relación. Aquí tuvo que librar su gran combate entre Dios y el mundo. Llega un momento que este combate es decisivo y por él pasamos casi todos. Dice el padre Tomás Álvarez
que fue su gran atolladero. A Teresa le duró nada menos que 20 años y la hizo hasta naufragar, porque le costó tanto mantenerse fiel al encuentro de oración con Dios que la abandonó totalmente. Pero no os creéis que ni un día ni dos, sino durante año y medio, con todo lo que arrastraba de desorden en su vida. Realmente su conversión pues fue una gran misericordia de Dios, como ella asegura. Estaba perdida del todo, ni oraba, ni tenía pureza de vida, ni virtudes, ni desprendimiento de lo criado. Por eso nos dirá en el capítulo 8 de la vida que por favor, no dejemos la oración por nada del mundo. Teresa sabe de lo que está hablando. Sabe que se lo puso mucho más difícil al Señor cuando la abandonó. ¿Cómo saldrá Teresa de este atolladero? ¿Cómo podemos salir nosotros? Bueno, pues primero Teresa se agarrará a los evangelios más que a los libros de meditación. Aquí esforzará la fe para actuarla y traer los gestos de Jesús, sus actitudes, sus palabras, sus sentimientos, etcétera, ¿no? Quiere llegar a su corazón. El Evangelio debe avanzar sobre ella como redención, igual que nosotros, ¿no? Cuando cogemos el Evangelio. Segundo, Teresa descubrirá que la oración es Cristo. Por eso hace todo lo posible por representar a Cristo, pero no imaginativamente, sino que Cristo esté presente en su vida, empieza a hacer las cosas con Él. Esto es muy provechoso y bueno, seguro que muchos lo hacéis. Y tercero, Teresa recibe una conversión que la sacude interiormente y que la lleva a poner orden en su vida. A nosotros, por ejemplo, nos ayuda mucho los ejercicios espirituales, ¿no? Ahí muchas veces el Señor nos sacude, ¿no? Bueno, pues quitando el desorden que ella tenía, el camino de la oración se le facilita del todo. Y en esta etapa se zambulle en la presencia de Dios, queda gozando de Él y Dios inmerso en ella. Esto es una maravilla. Ya no vive sin la dimensión del Dios presente. Ha llegado a lo que es la verdadera oración cristiana, que es la iniciativa del Espíritu. Ahora la oración es hecha en ella. Ella es un arpa que Jesús toca y la oración de Jesús pasa a través de Teresa, como a través de un instrumento que se deja en sus manos. Teresa descubre que la estaba esperando su interioridad espaciosa pero dormida, como nos pasa tantas veces a nosotros. Y es ese castillo interior del que tanto nos habla, cuya puerta, dice ella, es la oración. Y afirma que cerrada esta puerta, ni podremos salir de nuestra ruindad ni entrar a lo interior del castillo para participar de las gracias de Dios. Podemos orar en todo momento y en todo lugar, porque, por decirlo de alguna manera, llevamos a Dios puesto con nosotros. Esto es un consuelo. En todos los sitios podemos entrar en nuestro castillo interior, ¿no? San Juan de la Cruz nos recomienda para la oración pues un lugar donde los sentidos y el espíritu puedan ir a Dios, es decir, puedan recogerse, no donde me ponga a saludar a todo el mundo y a distraerme con todo lo que pasa, porque así no se puede ir a Dios. Dirá también San Juan de la Cruz que el lugar de la oración no ha de ser ameno y deleitable al sentido, como suelen procurar algunos, porque en vez de recoger el espíritu, lo que tendrás es la recreación de los sentidos. Es decir, te encontrarás muy a gusto, pero sin aprovechamiento en la oración. Algunos llegan a estar tan a gusto que se quedan dormidos. ¿Pero qué han sacado? Descanso físico sí, pero no fruto espiritual, tristemente. Bueno, pues recogiendo aquí un poquito la conclusión de lo que llevamos,
Podríamos decir, te podría decir que tienes un alma sedienta de trascendencia. Si la desescombras, la liberas de las trabas que le has puesto, el manantial que tienes dentro manará. Da la posibilidad a Dios de que emerja su presencia y así el Espíritu, pues lo hará todo. Pero también la oración exige lucha, es una empresa, tienes que poner de tu parte, procurar llevar una vida ordenada, pura, virtuosa. Los santos nos enseñan, además, que no hay vida de oración con vidas regaladas, son incompatibles, se repelen. La vida de oración se alimenta con una vida mortificada, sobria, sin tantas cervezas ni tantas siestas, para que nos entendamos. Este poner de tu parte es como si para el encuentro con el otro, que en este caso es Dios, hubieras quedado en un punto intermedio del camino. Si no recorres tu parte del trayecto, el encuentro no se va a dar. Hay personas, yo me las he encontrado, que se quejan de que Dios las tiene en noche oscura. Y de noche oscura nada, pero nada de nada. Lo que pasa es que no han recorrido su parte del camino. Se creen que esto es más fácil. Y claro, ¿qué encuentro pueden esperar? Pues ninguno. La noche oscura viene cuando, habiendo recorrido tu parte, llega la sequedad en la oración. Y como no nace de la negligencia tuya, por eso se convierte en una prueba que Dios envía para sacar un bien mayor a tu alma y moverla así pues a una entrega y fidelidad mayores. San Agustín dice que quien no pasa por la prueba no adelanta. Las noches oscuras tienen que venirnos y son muy sanas. En ese caso, nuestra gran aliada para la victoria siempre es la paciencia. La paciencia todo lo alcanza, dice Santa Teresa, ¿no? Pues pasará como todo, solo tienes que perseverar, confiar y humillarte con sincera contrición. Y nada de bajar el listón, por favor, no hay que reducir el tiempo de oración. Se trata de estar con Dios por lo que Él es, no por lo que te pueda dar de consolaciones, de gustos y regalos, ¿no? Parece que si no recibimos de esto, pues nada, nos vamos antes, pues muy mal enfocado. En el caso de Teresa sabemos que no fue una prueba, sino culpa suya. Una vez que ha vuelto a la órbita de Dios, la oración se le hace inevitable. Entra en la oración no porque haga algo, sino porque Dios lo hace. Dios es quien se da a Teresa y también quiere darse a nosotros. Teresa tuvo que cambiar sus esquemas de oración, como tantas veces nos pasa a nosotros. Pasa del concepto de oración-meditación al concepto de oración-relación. Y esto lo va a desplazar todo. La oración no es una verdad para darla vueltas, sino más bien una persona a la que dirigirse, una presencia en fe. Descubre que el Dios cristiano es amor y es amistad, y que no cuenta tanto la trascendencia de Dios, sino su condescendencia con nosotros. La oración es la respuesta a un Dios amigo que vive, que me ama, que se interesa por mí, que cuento para Él y que quiere comunicarse conmigo y darse a mí. Todo bautizado que no se relaciona con Cristo está atrofiando su cristianismo, así de claro. Y tristemente, aunque cueste decirlo, tenemos una iglesia muy atrofiada, porque no se ora. Así como para establecer amistad no son necesarios grandes conocimientos, ni ciencia variada, tampoco para la oración. Solo se necesita una íntima confianza, unión y compenetración con el ser amado, que aquí es el mismo Dios. La ciencia no engendra esta amistad, ni este amor.
¿Cuántos santos no se han distinguido ni por su saber ni por el talento natural? Y sin embargo han tenido, pero que mucha y muy perfecta oración, porque el alma sencilla y humilde más fácilmente se mueve a amar y se vacía de sí. Dice Teresa que en el trato con Dios vale más un grado de humildad que toda la humana sabiduría. Deseo aclarar también esto de la nueva era, ¿no? El yoga, el reiki, etcétera, etcétera, porque esto no es oración cristiana. Está centrada en un yo, no hay un tú. No consiste en encontrarse con uno mismo para desatar las fuerzas interiores que uno tiene, sino que se trata de que yo sea capaz de entrar en la presencia de un Dios que me espera y poderle decir tú, es una relación. Así que por favor, que no os la cuelen, porque todo esto a veces está rondando de forma muy confusa. Teresa nos recordará algunas características de la amistad. Esto es muy importante, vamos a verlas. Primera, en la amistad lo más importante son las personas, los amigos. En la meditación lo importante es saber qué meditar. En la amistad no ocurre tal cosa. Lo importante no es de qué nos hablaremos hoy, sino las personas que nos vamos a encontrar. No importa los qués, lo que importa somos nosotros. Por eso Teresa recomienda hacer cuenta que no hay en la tierra sino Dios y ella, que conviene mucho. ¿Por qué? Porque lo fundamental es el cultivo de las personas, de Dios y mía. Segundo, esta amistad es tan especial que en ella la persona más importante siempre es Dios, no soy yo. Yo soy el amigo secundario. Y de esto derivan un montón de cosas en las que tengo que educarme, en la fe, en la escucha, en la atención, en el respeto, en el acatamiento, en la simplicidad. Tengo que dejarme plasmar, porque yo soy el lienzo, no lo es Dios. El lienzo en blanco, para que Dios se plasme, soy yo, es mi alma. Tercero, en esta relación, ser amigos consiste en pensarse y en amarse, pero más en amarse. Bueno, pues cuando uno ama a la persona por la persona, en su sentido más puro, lo hace no porque tenga una cara bonita o porque le sea útil, sino porque centra su afectividad en ella. No es una amistad interesada. Por eso para Teresa el desplazamiento de la meditación a la relación ha consistido no en pensar muchas cosas, sino en entrar en la órbita del amor, en amarse mucho. Es así de sencillo. Es verdad que para amar a Dios tengo que conocerlo. Por eso a Teresa se le hace necesaria la lectura orante de la palabra, la meditación de los misterios de Cristo. O sea que acoger la palabra del amigo es muy importante, porque en su eterno presente se dirige a mí y me dice algo con su palabra. Tiene pleno sentido porque está vinculada a las intenciones del amigo. Cuarto y muy importante, no se es amigo a ratos, sino desde la vida. La oración te lleva al compromiso, no se desarrolla sin una misión, sin que se te dé un poco el lugar que debes de ocupar, el puesto que debes de ocupar para llevar una misión. Y cuando así lo haces, pues la oración fluye muy fácilmente, es como su exigencia, ¿no? Quinto, para Teresa la oración no es una práctica que queda limitada a un ratito de la jornada, sino que tiene continuidad, lo que conocemos en la vida espiritual por la oración continua, traer continuamente la presencia de Dios y dirigirse a Él con pequeñas jaculatorias y actos de fe, de esperanza, de amor, para mantener
esa función fática de contacto que tiene la comunicación. Tenemos tiempos fuertes de oración, pero luego la prolongamos el resto del día. ¿Cuál será entonces la escala de oración, así a modo de resumen, que solemos tener la mayoría, ¿no? ¿Cómo vamos ascendiendo? Bueno, pues comenzamos hablando mucho, que suele ser la oración vocal, pero en esta amistad comprendemos que no nos toca tanto a nosotros hablar, sino más bien escuchar. Por eso pasaremos a la meditación, acogiendo la palabra del otro en la Biblia y en la vida. Y finalmente será sin palabras cómo brote la oración, asomados al misterio. Ya no razonas ni piensas, sino que intuyes, contemplas, llevada por el amor. Y dos últimas consideraciones de Santa Teresa, que son consideradas para ella pues, como algo importante. Para Teresa, la cima de la oración es la unión con Dios, dejar de ser dos para ser uno. Acordaos de las palabras de San Pablo: no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces es Cristo quien ora en mí y a través mío. El conocimiento interno de Dios siempre viene por la unión, no por los libros. Que no se engañen. Cuando tú te relacionas con una persona y la tratas, es como mejor la conoces, por esa unión que tienes con esa persona, no por lo que te puedan informar de ella o contar otros. Los libros y la teología ayudan, pero no dan el conocimiento interno de Dios que da una relación viva. Me explico, ¿no? Yo conozco personas, tristemente, que disponiendo de poco tiempo, pues han escogido las clases de teología, pero abandonando la oración, claro. Como no tenían tiempo para las dos cosas, pues escogen las clases de teología. Pobrecitas, madre mía, es que no se han enterado todavía de que tienen que relacionarse con Jesús para conocerle. Lo hacen con buena intención, pero la intención está torcida, es que ya va mal de raíz. Y otra consideración de la santa es clarísimo para Teresa que ningún trampolín es tan adecuado para el salto a la relación con Dios como la relación con los hermanos. La primera condición que pondrá a sus monjas para que se eduquen en la oración es educarse en el amor de unas con otras. Este amor siempre lleva la amistad con Dios. Esto no lo olvidéis. Tenemos que tener caridad con los demás y amor a nuestros hermanos, al prójimo. Esto siempre nos va a ayudar y facilitar mucho esa relación con Dios, esa oración. Bueno, y ahora ya pasamos a hablar del discernimiento. Unas pocas palabras que iluminen el concepto únicamente. No me voy a meter con la praxis, porque eso sería para otra charla entera. Sabemos que la voluntad del Padre fue el espíritu que animó la entrega del corazón de Cristo, y esta ha de ser la nuestra. ¿Qué nos dice Jesús? Pues lo tenemos en Juan 4:34. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y llevar a cabo su obra. Jesús no ha venido al mundo para hacer turismo y pasárselo bien, sino que ha venido para salvar el mundo, para llevar adelante esta obra. Y nosotros tampoco venimos a este mundo para estar de pasatiempo en pasatiempo, sino para colaborar con Cristo en su obra redentora. Solo colabora aquel que, como Jesús, tiene su alimento en hacer la voluntad de Dios. No el que hace muchas cosas, aunque sean muy buenas y maravillosas, sino el que hace la voluntad de Dios. Este es el que colabora. Dice San Juan de la Cruz, una pregunta. ¿Qué aprovecha dar a Dios? ¿Qué aprovecha dar a Dios una cosa si Él te pide otra?
¿qué aprovecha dar a Dios una cosa si Él te pide otra? Bueno, pues no aprovecha, porque la vida espiritual es la docilidad al Espíritu Santo. Para vivir esta docilidad se necesitan dos cosas, saber discernir y la purificación del corazón, que es lo que nos permite esta docilidad. Entonces, se trata de preparar bien la decisión, saber lo que quiero, que en la vida cristiana es saber lo que Dios quiere de mí y hacerlo. Y esto es algo que requiere fe, valor, sabiduría y libertad, y por consiguiente lleva tiempo y requiere método. Y no se puede hacer sin una unión con Dios, sin una relación viva, porque para conocer su voluntad en un momento dado, tengo que vivirla primero día a día en contacto fiel y permanente. Esto es de cajón de madera de pino. Para encontrar a Dios tengo que vivir con Dios. Y aquí fallamos mucho. En la búsqueda de la voluntad de Dios es preciso liberarse de todo lo que puede viciar la elección y alcanzar la transparencia. Lo que vicia la elección es nuestra mezcla, los motivos que nos mueven a inclinarnos hacia una elección. Bueno, pues son razones y sentimientos, pasado y presente, tradiciones y prejuicios, miedos y esperanzas, pereza, dudas. Toda esta mezcla hace que no sean tan sinceras nuestras elecciones y que las manipulemos, trayendo la voluntad de Dios a la nuestra. Por eso es muy importante examinarse bien. La transparencia se refiere a las palabras de Jesús. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Bueno, pues sin una vista clara no distinguimos colores ni formas. Clarificar la mirada es clarificar la intención, el por qué hacemos lo que hacemos, para desenmascarar un poco esa mezcla de lo que se nos mete ahí. Bueno, pues San Ignacio tenía una pequeña costumbre llena de sabiduría y psicología. Al ir de un lugar a otro, se paraba, si no física, mentalmente, y se hacía una pregunta: ¿a dónde voy y a qué? Puede parecer una bobada, ¿no?, hacer esto, pero no lo es, porque es ponerse a andar con un fin, con una meta y una dirección. Al dirigir mis pasos, dirijo mi vida, tomo los medios o me privo de ellos según me ayuden a servir y alabar a Dios, y salvar mi alma. El equilibrio es a lo que se refiere San Ignacio a las afecciones desordenadas, que inclinan la balanza. Si la balanza ha de dar el peso exacto, ha de estar perfectamente equilibrada. Entonces cualquier defecto le hará pesar mal. Es lo mismo que sucede con un instrumento musical desafinado, que no sale la música. Eso pasa con la vida, cuando no está afinada, cuando no está equilibrada ni ordenada su jerarquía de valores. Mucho afanarse y poco gozar, mucho ruido y poca música. Entonces hay que tensar cada cuerda, ajustar cada clavija. Hay que eliminar las afecciones desordenadas, para que la vida fluya según el querer de Dios. Bueno, yo voy a terminar poniendo ante vuestros ojos un pasaje para que entendáis esta dinámica del Espíritu Santo en vuestras vidas. Se trata de Éxodo 40, 36, 38. Dice así: en todas las marchas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los hijos de Israel levantaban el campamento. Pero si la nube no se elevaba, ellos no levantaban el campamento, en espera del día en que se elevara. Porque durante el día la nube de Yahvé estaba sobre la morada, y durante la noche había fuego a la vista de toda la casa de Israel. Así sucedió en toda su peregrinación. Bueno,
Pues en este relato vemos 4 elementos sustanciales. Primero, la nube, que es la presencia de Dios, su protección y compañía, pero al mismo tiempo es la dirección a seguir, la orden que determina por cuánto tiempo hay que acampar. Segundo, está el pueblo de Dios, que hoy somos cada uno de nosotros, eres tú. 3, los 40 años en el desierto, que es toda una vida, es toda tu vida. Y 4, el desierto, que en este mundo, bueno, pues es como tu peregrinación, donde tú peregrinas. Fijaos que la nube es libre, caprichosa, imprevisible. El espíritu es así, aunque esconda sus razones en todo lo que obra. Nadie sabe hacia dónde irá y dónde se posará. Su camino no es camino, su paso no deja huellas. Hay que arrancar con la nube sin dudar, sin parar, como lo hizo el pueblo de Israel. La nube se ha parado, el pueblo se para. No son ellos quienes escogen el lugar, pero lo aceptan al instante, exploran los alrededores, buscan recursos naturales y asientan el campamento. ¿Hay agua cerca por los alrededores? ¿Hay pasto para el ganado? ¿Hay caza para comer? ¿Cómo es el terreno para defenderse del enemigo? ¿Dónde será mejor situar a los centinelas? Todas estas cosas que configuran en cada etapa a la que son conducidos requieren decisiones. Han aprendido a explorar cualquier situación y sacar provecho de cualquier circunstancia. Sacan comida de las raíces silvestres, atrapan aves y hasta Moisés saca agua de una roca. Bueno, pues esto mismo tenemos que hacer nosotros. Ahora la nube se posó en esta pandemia y quizás dure años. Pues habrá que estar despiertos para saber desenvolverse y sacar provecho espiritual. Nos tocará tomar decisiones, montar el campamento para estos años, buscar los equilibrios, ejercitar la virtud. Se trata de afrontar las situaciones como un reto divino, pero que me va a conllevar tomar decisiones y hacer un discernimiento. Pero ¿qué ocurre? Que a veces el pueblo se queja porque este lugar y esta comida y este camino, y nosotros hacemos lo mismo, nos quejamos. Estas preguntas de los porqués pues no le gustan a Dios, porque nos soliviantan con malestar, protestas, rebelión, y esto siempre trae purificación y sufrimiento. En espera a que la nube se levante, pues se impacienta el pueblo. No sabemos esperar los tiempos de Dios. Han pasado meses que parecen siglos, se ven atascados hacia donde quieren llegar, que es la tierra prometida, porque ven que no se mueven. Parece que a la nube no le importa, que no se entera. Allí nacen algunos, otros mueren, pero ella no se levanta, permanece impasible. De repente un día, aleluya, dan gloria a Dios porque se levanta y todos ven el milagro olvidado. Oh, por favor, si la nube se mueve, si está avanzando, no se lo pueden creer. Un año ha sido mucho tiempo, han hecho pozos, edificado viviendas y todo hay que dejarlo allí. Fijaos, hasta sus muertos, una obediencia inmediata. Cada día dispuesto a marchar, cada día dispuesto a quedarse. Esa es la vida del espíritu y ese es el secreto de un pueblo dócil que toma a sus recién nacidos y echa a andar en una dirección nueva y con una esperanza nueva. Otra parada, otra etapa. ¿Cuánto durará esta vez? ¿Habrá que prepararse para otro año? Porque si es así hay que comenzar a cavar hoyos, a acarrear piedras. La experiencia que han adquirido les hace pensar en preparar mejor el campamento de lo que lo hicieron en la otra etapa. Se dice, mañana empezaremos, ¿no? Antes del primer rayo, la nube se levanta otra vez. Bueno, no puede ser, se acaban de llegar. Solo han pasado una noche,
Piensan que la nube les toma el pelo, pero ¿qué se ha creído esta nube? ¿No puede tener un poco de juicio, de sentido común y ser algo más consecuente con el pueblo? Tan pronto es un año como es un día. No hay quien lo entienda. Ni siquiera Moisés ofrece una explicación, pero hay que obedecer. Bueno, pues arriba entonces desata lo que ya habías atado el día anterior y ponte en camino. Olvida planes, sacude la pereza y echa a andar a toda prisa, porque es que la nube se va y no se la puede dejar escapar. A pesar de sus caprichos, la necesitan. Saben que sin ella no llegarán a la tierra prometida. Y además la aman. Es la presencia de Dios. Pero atención, ¿te has fijado en la dirección que está tomando la nube? Parece que vuelve sobre sus pasos. Por ahí es por donde vinimos. ¿Es que tiene algún sentido coger el mismo camino de antes? No te pares a preguntar, o la perderás de vista y será peor. Lo único que hay que hacer es seguirla. Sigue fielmente a la nube y no te preocupes por nada más. Docilidad. Es muy difícil ser dócil cuando parece que está loca la nube, ¿no? Pues sale, se para, se queda, se mueve, avanza, retrocede, da vueltas y no llega nunca a la nube. ¿A dónde vamos a parar así? Bueno, pues fijaos que en 40 años de desierto nadie supo nunca lo que la nube iba a hacer. La siguen reconociendo en ella la presencia de Dios, el misterio, y lo hacen con sencilla obediencia y generosa disponibilidad. O sea, menudo ejemplo que nos dan. A esto tenemos que llegar. Los ojos fijos en la nube, en Dios, y los pies impacientes por obedecer su mandato. Lo que el Espíritu Santo nos va trazando y exige de nosotros esa docilidad. Seguro que muchos de vosotros, según me escuchabais, os estabais identificando del todo con el pueblo de Israel, porque habéis visto, bueno, pues que a veces Dios parece caprichoso, ¿no? Y que conlleva pues ese desprendimiento, esa entrega, esa elección. Bueno, pues todos los santos aprendieron los caminos del Espíritu y siguieron la peregrinación de la nube, acogiendo el misterio, callando ante él. Vivieron la fe, la esperanza, la santa indiferencia, el equilibrio electivo, la perspectiva del momento en cada etapa y la totalidad de la vida hacia la vida del cielo. Eso es el discernimiento. Bueno, pues ahora viene la pregunta. La pregunta del millón. ¿Has escogido la nube para dejarte conducir? Porque no todos escogen la vida del Espíritu, ni es Cristo su elección más importante. Así que es el momento de revisar tu escala de valores. Le pedimos a la Virgen, nuestra capitana, que nos ayude a poner en el número 1 al Sagrado Corazón de Jesús, sus intereses y nuestro servicio para la extensión del reino. Que María nos alcance su disponibilidad, su fiat, que veíamos en el mapa que era una lámpara encendida, para así dejarnos conducir por Dios. Nos encomendamos a ella. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, por tu pura concepción, ni de noche ni de día hasta morir en tu amor. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, pastoréame y encontraré la salvación. Quiero ser tu oveja, cúbreme con tu santo manto, protégeme y dame la gracia de no descarriarme. Amén.